creo que Cataluña sea menos independentista que anteayer por el resultado que hayamos visto en las elecciones. Cuando tenemos un presidente del gobierno que ha dejado bien claro que lo importante no es ganar unas elecciones, sino gobernar. El electorado de Vox ha crecido en 20.000 votantes más, pero el electorado del PP ha pasado de los 3 escaños a 15. Aquí la clave para que la legislatura se acabe, yo insisto, la tiene Puigdemont. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es el lunes, no es el habitual viernes en que solemos grabar los episodios de La Plaza, pero es evidente que debíamos esperarnos al resultado de las elecciones catalanas y por ese motivo grabamos hoy lunes cuando ya lo sabemos todo o casi todo. Creo que hay un 0,02% de voto por escrutar, que supongo que es el voto desde el extranjero, pero con muy pocas posibilidades de que cambie absolutamente nada. Por lo tanto, este episodio de La Plaza, como no podía ser de otra manera, lo vamos a dedicar prácticamente a analizar, a intentar aportar un punto de vista diferente a los que seguramente ustedes ya conocen de sobra sobre lo que han dado de sí las elecciones autonómicas, las elecciones al Parlamento de Cataluña. Unas elecciones esperadas después de las vascas por la importancia que pueden tener no en sí en la comunidad, sino también, por supuesto, a nivel nacional, donde la pugna entre la coalición que lidera Pedro Sánchez y el partido que ganó las últimas elecciones, el Partido Popular, en una legislatura convulsa y muy complicada, que recordemos está sin presupuestos. El resultado, que en este panorama político incierto, convulso, decía, pudieran tener cualquier contienda electoral que se celebre de ahora en adelante. Tuvimos las vascas, que aunque está Miguel Ángel Ídigo así con nosotros, que me perdone, pero es un territorio pequeñito y, en fin, de una trascendencia estos efectos relativa, y estaban las catalanas, donde se podía jugar algo más, donde hay muchos más elementos a tener en cuenta. Ayer se celebraron los comicios electorales en Cataluña, tenemos los resultados, tenemos sorpresas o no, que diría Mariano Rajoy, y aquí estamos nosotros con nuestros invitados habituales, más un invitado no habitual, que nos gustaría que fuera más habitual, para comentar esos resultados. Con nosotros, con todos ustedes, queridos amigos, Alejandro Ramírez, buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Hola Ismael. a todos, muy bien. Y Miguel Ángel Idígoras, ¿cómo estamos, Miguel Ángel? Muy buenas, saludos a todos. Pues, ¿os parece que empecemos ya sin perder más tiempo, sin más dilación? Pues empezamos. Yo, para preparar este programa, como por supuesto pues todos nuestros oyentes conocen sobradamente, y los que no son nuestros oyentes seguramente también, los resultados y las cábalas que se están haciendo tras conocerse los datos que han arrojado las urnas este pasado domingo, me he preparado una serie de datos, de tablas, para que sobre ello analicemos, si os parece, lo que han significado, lo que pueden significar esos resultados que se dieron ayer. El primer dato que me ha llamado la atención y que por tanto someto ya a vuestra consideración como una especie de aperitivo, de precalentamiento, es el dato de la participación. La participación ayer se esperaba que fuera elevada, porque las elecciones tenían no solamente el componente catalán, la vuelta de Puigdemont, la reválida o no de la aspiración independentista, la españolización que dicen los independentistas de la pelea entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se esperaban unas elecciones más o menos concurridas, sobre todo porque el dato con el que se comparaban, el 21, fueron unas elecciones que se celebraron en medio de medidas de seguridad y en medio de la pandemia, recordaréis. Pues bien, la participación el 21 fue del 51%, la participación ayer del 57,8%, si no estoy equivocado. La participación ayer a las elecciones catalanas, pese a todo lo que en teoría nos jugábamos, es el cuarto dato de participación más bajo en la historia de los comicios catalanes, y ya llevamos unos cuantos. Apenas, no estoy muy seguro, pero creo que unos 500.000, 400.000 electores nuevos participaron en estas elecciones. Creo que ahí probablemente me equivoco. La primera pregunta que me surgía al ver esto es:
hay una cierta desafección creciente hacia lo que significan las elecciones autonómicas en Cataluña. Había había incentivos para no ir a votar, para quedarse tranquilamente en casa viendo cualquier serie o saliendo a dar un paseo. Está a la baja lo que nos jugamos, lo que se juega en el Parlamento de Cataluña. No lo sé, pero es un dato que me ha llamado la atención, Alejandro. Sí, es verdad. Yo creo que se ha seguido con más interés y con más atención estas elecciones por lo que nos jugamos fuera de Cataluña que a tenor de la participación dentro de Cataluña. ¿Y por qué no ha ido el catalán a votar? Pues me imagino que hay un electorado que no se ha movilizado porque lleva ya muchos años viendo que el voto que deposita no sirve para que cambie absolutamente nada, sino que todo va a peor en vez de mejorar. Y lo que creo que lo que critican, o esa dejadez o esa apatía a la hora de votar, es ver que han tenido unos gobernantes pues que han estado muy lejos de las preferencias y de los objetivos que tienen los ciudadanos, que esa gestión no ha sido cercana a lo que ellos demandan, ¿no? Y por eso yo creo que han preferido quedarse en su casa y no sentían ninguna motivación a la hora de votar. De hecho, encuestas previas que reflejaban cuáles eran las prioridades de los catalanes en estos momentos, de las soluciones que demandaban a los políticos, pues apenas se ha hablado de ello a lo largo de la campaña electoral, ¿no? Entonces creo que eso también ha servido para dejar a la gente en sus casas y que no se sintieran en ningún momento atraídos por lo que le podían ofrecer estos partidos, ¿no? Yo creo que esa falta de gestión, de haber puesto el foco en cuestiones de las que a la gente pues se ha ido cansando a lo largo de estos años, ha llevado a que batieran mínimos a la hora de convocar estas elecciones, de acudir la gente a las urnas. Ismael. Mirad, para mí la palabra clave es frustración. Esencialmente la abstención la compone el antiguo voto, porque ya ha dimitido, ¿no?, de votar, el antiguo voto independentista, que lleva 10 años viendo, bueno, os acordáis de los lemas de las diadas, ¿no? Ut anima tocar, de aquest any no pasa, y cosas así, que bueno, que al final son esas pancartas, lo que resumían eran promesas desde los partidos independentistas que evidentemente no se han llegado a cumplir. Entonces, creo que hay esa potente abstención que hubo ayer se explica en esta frustración del voto independentista, que ha decidido quedarse en casa. O sea, por eso ya no sé qué guión tienes, Juan, pero yo ya anticipo que no creo que Cataluña sea menos independentista que anteayer por el resultado que hayamos visto en las elecciones. Simplemente me parece que está mandando un claro mensaje a los partidos independentistas. Un mensaje que, por otro lado, también en la parte que votan, los que han votado, me preocupa, porque han premiado al tío que va al follón y han castigado al candidato, ¿no?, que ha intentado ser más pragmático y abrir una vía de desasosiego, como decías tú, de más resultado político, ¿no, Alejandro? Pero por resumir, creo que es frustración, Juan, lo que vemos en el interlineado de estos datos que nos dabas. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que esto hay que agradecérselo a la creciente partitocracia y sobre todo de esta legislatura con Pedro Sánchez al frente, ¿no? Cuando tenemos un presidente del gobierno que ha dejado bien claro que lo importante no es ganar unas elecciones, sino gobernar, es decir, llegar a pactos posteriores, pues la gente acaba dándose cuenta de que su voto quizás tiene mucha menos importancia de lo que pueda parecer, ¿no? Antes parece que se votaba y el voto era fundamental para que gobierne uno u otro. Pedro Sánchez ha demostrado que no. Y yo creo que la política en Cataluña va a ir en esa misma línea. Como decíamos, ¿no?, el procés se ha extendido por toda España. Desde el momento en que Pedro Sánchez no gana las elecciones, las gana el Partido Popular, pero es capaz de llegar a acuerdos diabólicos para formar un Frankenstein, que es el que gobierna actualmente España, pues yo creo que el ciudadano toma nota de eso y acaba pensando, por ejemplo, el independentista en Cataluña, que por lo que entiendo es el que se ha quedado en su casa, sabe que el futuro gobierno se va a dilucidar no tanto en las urnas como en las negociaciones que Puigdemont tenga
con Esquerra Republicana y con el propio Pedro Sánchez. De ahí va a salir el futuro gobierno de Cataluña. Entonces, al final la gente piensa que quienes gobiernan son los partidos y no tanto la papeleta que se deposita en las urnas, ¿no? Y esto genera, lógicamente, desafección. Podríamos luego analizar el destino de mucho voto, ¿no? Algún voto por qué ha ido a un partido, por qué ha crecido otro, en fin, las razones que han podido llevar. Pero la abstención, sin duda, yo creo que se debe al desencanto, no tanto de ideas en concreto como de algo fundamental y mucho más genérico, que es nuestro voto no vale tanto, lo que vale es lo que decidan luego los partidos y sobre todo los líderes de los partidos, ¿no? En cambio, yo creo que, fíjate, estando absolutamente de acuerdo contigo, con vosotros, yo creo que una de las cajas bonitas que abren estas elecciones es la necesidad de pactar y de negociar, y eso consiste en la política, ¿no? En determinadas circunstancias y con, evidentemente, determinados límites. Y aquí me temo que van a tener que pactar todos o casi todos, con todos o casi todos, o al menos explorar qué se puede pactar y qué se negocie, ¿no? Vamos con el voto independentista, que teóricamente ha sido el gran derrotado de estas elecciones, ¿eh? Y si miramos algunos datos, así es, y si miramos otros, pues quizá no tanto. Si miramos el número de escaños, evidentemente, los partidos independentistas, y aquí fundamentalmente son tres, son Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, perdón, son cuatro. La CUP, que es manifiestamente independentista, y Alianza Catalana, o Alianza Catalana, que es un partido raro, muy difícil de clasificar, pero que sus dos grandes perfiles, o sus dos grandes atributos, según dicho por ellos mismos, que es un partido claramente independentista e islamófobo. Claramente independentista, se encargó la propia Sílvia Orriols cuando acusó a Puigdemont de cobarde y dijo que si ellos pueden proclamar la independencia no se echarán atrás. Por lo tanto, si miramos el voto independentista, sumando el voto de esas cuatro formaciones, Junts per Catalunya, Junts más Puigdemont, Esquerra Republicana, la CUP y Alianza Catalana, es verdad que bajan en escaños, pasan de 74 escaños en el Parlamento de Cataluña a 61 escaños, 7 por debajo de la mayoría absoluta, pero en el voto no hay tanta diferencia. Es verdad que no consiguen ganar nada del voto de más que se ha producido respecto de las elecciones en el 21, pero en el 21 consiguieron 1.367.000 votos, en el 24 han conseguido 1.348.000 votos, apenas una diferencia de 20.000 votos de una a la otra, aunque es verdad que ha habido más participación en estas elecciones. Pero es como si hubiera un suelo de 1.348.350.000 votantes dispuestos a votar partidos independentistas sí o sí, que no es moco de pavo. Alejandro. No, y sobre todo, aunque podemos decir el gran titular, la caída del independentismo, pero no ha pasado así con Junts. Junts ha sobrevivido y muy bien, ¿no? En el caso de Sánchez, como doctor Frankenstein que mencionaba Miguel Ángel, creo que aquí ha hecho una reconstrucción de Puigdemont que era complicado y lo ha puesto a caminar gracias a una obra magnífica que ha hecho el presidente del gobierno, ¿no? Y al final lo ha aprovechado bastante bien y es lo que comentaba también Ismael antes, ¿no? Que es un poco inexplicable el apoyo que ha recibido alguien que se fue corriendo, que ha estado prácticamente perdido, que estaba fuera de juego y solo en unos meses ha alcanzado un protagonismo gracias a esos siete escaños increíble, ¿no? Y estoy convencido de que si no se hubiesen adelantado estas elecciones hubiese seguido ganando terreno, que yo creo que eso también estuvo en la trastienda de Pere Aragonés cuando decidió dar ese adelanto, porque veía que Junts iba en avance. Entonces yo no limitaría tanto a decir hundimiento del independentismo, sino una parte del independentismo, porque otra, la que sostiene Junts, yo la veo que sigue bastante viva. Ismael. Es que es el 1.300.000 de siempre, Juan. Es el 1.300.000 que recurrente. Por eso digo que es que no creo, de verdad, con todo el respeto a nuestros compañeros y colegas, pero no creo que el independentismo haya retrocedido. Visualmente, a ver, es importante, como decías, Juan, la ventana de oportunidad que se abre. Es decir, la ley electoral ha permitido
o tiene como consecuencia que esta vez pierdan el poder o la capacidad institucional, pues por ejemplo, de hacer una declaración unilateral, de hacer las leyes de desconexión como hicieron en el 17, que no es, insisto, que no es menor todo lo que esto, pero a nivel sociológico, si pretendemos hacer esa lectura extraparlamentaria, el independentismo sigue estando donde estaba. Entonces, la lectura de que se ha desinflado, que circula hoy por Madrid, con los números en la mano es complicada de suscribir. Con los números en la mano es complicada de suscribir. Porque además, insisto, el grueso de la abstención está alimentada por independentistas que no han ido a votar. Pues yo creo que interpreto que es para mandar un mensaje tanto a Esquerra Republicana como sobre todo en menor medida, pero también a Carles Puigdemont, ¿no? Pero no sé, si se han quedado en casa mucho voto independentista, no parece por eso. Los que estaban en el 21 continúan estando y continúan habiendo ido a votar, por lo tanto, no tengo claro eso. Sí, porque al final, Juan, hablamos del 1.300.000 de irreductibles, pero no estamos hablando del 1,5 millones de techo. Pero yo no sé, toda la diferencia serían 200.000 y ese techo puede deberse a muchas circunstancias en momentos muy determinados. Yo no lo sé. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que el sentimiento independentista es un sentimiento que también se va amoldando y se va transformando en función del momento político que se vive, ¿no? Me acuerdo que yo titulaba una crónica a raíz de las elecciones vascas en la que decía ganan los independentistas que no quieren la independencia. Sí. Y es así. O sea, en el País Vasco, entre los votos del PNV y los votos de Bildu, que se llaman abertzales, lo explicaba, abertzale quiere decir patriota, pero en terminología política es independentista, es decir, el PNV, que tiene un alma independentista, y Bildu, por supuesto, sin embargo, no están en esa. ¿Por qué? Porque el electorado entiende que en este momento, y después de haber vivido muchos años de terrorismo y de muertes, pues lógicamente lo de la independencia y no tiene cabida como se podía entender hace muchos años, y eso se ha ido transformando. No quiere decir que ese sentimiento haya desaparecido o que la gente haya querido dejar de ser independentista. Yo creo que en Cataluña pasa algo parecido. Exacto. Creo que el electorado entiende que posiblemente en el momento en el que se está ahora con un Puigdemont como dice él, en el exilio, ¿no? Un tipo huido en un maletero, con un candidato que ha sido ministro de Sanidad, que ha sido un desastre y demás, pues no está la independencia encima de la mesa, volver a convocar un referéndum con urnas para aquí y para allá. Yo creo que la gente de eso se ha dado cuenta de que no es así. Y entiende que quizás ahora es la lucha por el poder dentro de lo que son los partidos independentistas, que puede ser Junts y Esquerra. Es decir, la independencia es un trampantojo que lo que oculta en el fondo es el control del poder. Y muchos votantes independentistas se han caído del guindo y entienden que es eso. Y ahora lo que van a ver es un escenario en la lucha por el poder entre Puigdemont y posiblemente Illa, o veremos un poco a ver dónde se negocia todo eso, como digo. Habrá una trastienda en la que se negocie todo eso, y el que tiene el sentimiento independentista, que iba con la urna como quien iba a la guerra, pues ese se ha dado cuenta de que ha hecho el canelo durante ese tiempo, ¿no? Yo creo que yo tengo la sensación, son opiniones, evidentemente, y elucubraciones, y son impresiones a partir de nuestras propias gafas sobre lo que puede haber ocurrido, porque para saber la ciencia cierta tendríamos que haber preguntado a cada uno de los votantes y luego, lo más difícil todavía, haber esperado que fueran honestos y nos hubieran contado la verdad para saber qué es lo que ha ocurrido. Pero yo tengo la impresión un poco de dos cosas. Yo tengo la sensación de que el voto independentista no se ha quedado absolutamente en casa. Yo creo que hay una parte importante del electorado independentista que ha asumido que es independentista y que en cada elección va a votar independentista. Conozco a unos cuantos de ellos, evidentemente no son todos, como ya decía antes, y ese voto va a estar ahí. Pero sí que es posible, y ahí me gustaría ver, porque eso sí que los estudios demoscópicos sí que suelen dar algún dato, me da la sensación de que se ha producido bastante trasvase de voto. Es decir, entonces me da la sensación de que ha habido una parte importante del electorado de Esquerra Republicana que ha votado o que se ha ido hacia el PSC y, por lo tanto, formalmente, desde esa clasificación, esas etiquetas que ponía antes, ha pasado de ser voto independentista a voto no independentista, y que lo mismo ha ocurrido incluso probablemente con una parte pequeñita del electorado, una parte determinada del electorado de la CUP, que sí que puede haber compensado otras fugas habiéndose quedado en casa. Ahora lo analizaremos con los partidos.
Pero lo que está claro es que Junts no ha conseguido aprovecharse del bajón tremendo, muy importante de Esquerra Republicana, que lo analizaremos ahora con más detalle. Fijaros lo que ha pasado en el voto no independentista. Estamos hablando de etiquetas, por lo tanto, corremos un riesgo precisamente por lo que acabo de decir, porque puede haber habido un voto que etiquetáramos en el 2021 como independentista y que ahora, por su destino, etiquetemos como un voto no independentista. El voto no independentista en el 2021 fueron 1.177.000 electores. En este 2024 han sido 1.647.000 electores. Ha habido 500.000 votos más que podemos encajonar o podemos etiquetar como no independentistas que en las anteriores elecciones. Lo que sí que ha crecido, entiendo, es el voto. Claramente sí que ha habido un porcentaje importante de voto antiamnistía o voto antiacuerdos de Sánchez con los partidos nacionalistas, al menos por lo que podemos ver. PP y Vox han pasado de 327.000 a 600.000 votantes. Casi el doble. Pensábamos que solo iba a crecer el PP, aparte de comerse el electorado de Ciudadanos, comiéndose el de Vox. El electorado de Vox ha crecido en 20.000 votantes más, pero el electorado del PP ha pasado de los 3 escaños a 15. Ha crecido hasta los 592.000 PP más Vox. Esto es un dato que me parece significativo, me ha parecido significativo, al menos, Alejandro. No, y también otra cosa que ha llamado la atención es que yo no he visto sorpresa, entre comillas, en los resultados, que esto era algo que se veía venir, ¿no? Porque las elecciones Yo creo que la caída de Esquerra Republicana no tanto. Yo creo que ninguna encuesta detectó esa caída tan brutal de Esquerra Republicana. Pero bueno, ya venía, igual no se detectó esa caída tan brutal, pero si miramos los resultados primero de las elecciones municipales, ya pasó de primera fuerza política a cuarta. Es verdad. Y si miramos las elecciones generales, pasó de 13 a 6, 7 diputados, que es lo que tiene ahora, que es que perdió prácticamente la mitad de los apoyos. Sí. O sea que es una tendencia que ya se venía dando en los últimos tiempos y que ya ha quedado plasmado en toda su extensión en estos resultados. Pero es verdad que esta caída tan prolongada y tan lenta no era algo novedoso en estos momentos también, ¿no? Y a mí sí me llama la atención también el voto obtenido por el Partido Popular, porque claro, no sale muy bien las cuentas, ¿no? Porque dice, Ciudadanos ha perdido los 6 escaños que tenía, Vox ha mantenido los 11 que tenía. ¿De dónde ha salido el resto de esos votos, ¿no? Y posiblemente pues haya podido producir ahí un trasvase desde el Partido Socialista o de otra formación que haya podido dar ese impulso al Partido Popular, ¿no? Pues sí. Que por otra parte también quería destacar que ha roto un poco la maldición que tenía en las últimas elecciones. Bueno, ha roto en parte porque en la última semana electoral lo pasa fatal este partido. No sé qué es lo que tiene, pero ya desde que Feijóo ha concurrido en las primeras elecciones generales, cada vez que hay una, en los últimos días de campaña, entra en un estado de nerviosismo, de incertidumbre, de inseguridad, por distintos motivos que, bueno, al final lo ha podido superar. También lo superó en Galicia, finalmente, cuando todo el mundo dudaba, ¿no? Pero es que ha entrado en una dinámica bastante preocupante los últimos días de campaña del Partido Popular. Ismael o Miguel Ángel. Nada, tienes razón. Esta campaña empezó siendo, la del Partido Popular, empezó siendo caótica y ha ido mejorando la última semana, ha sido, como dices, bastante atinada, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que los 15 diputados que logra el PP son un muy buen resultado para el candidato, que evidentemente sale reforzado. Yo no tengo tan claro si los 15 diputados a Feijóo evidentemente no molestan, ¿no? Pero yo no tengo tan claro que sean tan buenos como lo son para el propio candidato en Cataluña, que acordaos
que hubo hasta dudas sobre si tenía o iba a ir o no iba a comparecer, o lo iban a nombrar o no como candidato, con todos los líos de Ciudadanos. Por cierto, hace 7 años 1 millón de votos, 20.000 votos ahora con los de Ciudadanos. Así que es mejor, creo, un muy buen resultado para el candidato y un resultado bueno, pero no para echar cohetes, porque tampoco le soluciona nada. Es que son irrelevantes desde el punto de vista de lectura del Partido Popular aquí en Madrid, ¿no? Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que, a ver, dos apuntes o dos reflexiones. Una, el voto de Esquerra Republicana hacia el Partido Socialista. Yo no conozco tanto la sociedad catalana como vosotros, pero creo que puede haber ahí un voto catalanista, es Claro. decir, que no es básicamente nacionalista o independentista, o que puede flirtear en algún momento con eso, pero que sí confía o cree que la política del ibuprofeno ha funcionado y que el independentismo o ese mundo necesita desinflamarse. Y hay gente que cree en eso y ha votado al Partido Socialista, ¿no? Respecto del Partido Popular y de Vox, yo creo una cuestión. Me da la sensación, y insisto, no conozco tanto la sociedad catalana como vosotros, pero creo que el tema de la inseguridad en Cataluña vinculada a la inmigración ilegal es un factor fundamental. Y yo creo que ha habido una parte del electorado que ha dado respaldo a quienes hablan ya sin tapujos, no esconden la cabeza debajo del ala cuando vinculan la inseguridad con la inmigración ilegal, insisto, porque ayer había un colega en una cadena de televisión en la que decía que le parecía lamentable que el Partido Popular siguiera la estela de Vox en criminalizar a toda la inmigración y demás. Yo creo que el Partido Popular, ni siquiera Vox, criminalizan a toda la inmigración, sino que tienen claro, y esto lo he vivido en el Reino Unido con el Brexit, la reacción del Brexit fue a la auténtica locura en materia de inmigración que llevó Europa, y yo creo que en Cataluña se está viviendo eso. Creo que había un electorado movilizado por la inseguridad y que respalda a los partidos que hablan sin tapujos de ese problema. No se trata ya de que a uno le caiga el San Benito de ser un racista o un xenófobo porque hable de esto, sino porque es una realidad y los números así lo demuestran, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que posiblemente Feijóo tendrá que tomar nota de cara a las elecciones generales. Yo vi ese debate que mencionas, Sí. Y tampoco, si tú no has dicho los nombres, yo tampoco voy a decirlos, Miguel Ángel, de las personas que defendían esas posiciones. Yo creo que se le contestó muy claramente, ¿no? Sí. Dijo, mire, es que no es una posición del Partido Popular. Europa, en estos momentos, se está discutiendo entre lo que es asilo y lo que es emigración, que son cosas diferentes. El derecho al asilo lo mantiene Europa siempre. Cualquier persona que sea juzgada, que sea perseguida fuera de nuestras fronteras por delitos o contra la libertad de las personas, por motivos políticos, religiosos, tendrá asilo si cumple las normas, evidentemente, de la Unión Europea. Dijo, otra cosa es la inmigración regular y la inmigración irregular. Lo digo por dar la respuesta que dio en la otra parte. Estábamos viendo que quien defendía que el Partido Popular había seguido las consignas de Vox, evidentemente ni escuchó, pero dijo, una cosa es la inmigración regular y otra la irregular, y si queremos integrar a la inmigración que viene, necesitamos poderle dar los servicios que eviten la creación de guetos que acaban generando condiciones de desigualdad, delincuencia, etc. Pero bueno, la persona que acusaba pues no escuchó. Yo, 3 apuntes sobre lo que habéis dicho. Una, me parece muy interesante la reflexión sobre Alejandro Fernández de Ismael. Yo no sé si Alejandro es el mejor candidato posible del Partido Popular en Cataluña o no. Lo conozco personalmente y me cae muy bien, tengo que decir. Me parece un tipo empático, un tipo inteligente, además es un tipo culto, a veces con algún exceso, pero bueno, ¿qué político no comete excesos desde la tribuna de oradores? Pero no sé si es buen o mal candidato. Ha conseguido un resultado brillante. Todo el mundo dice, bueno, pero es que no, sí, pero pasar de 3 a 15, oye, es un excelente resultado. Y todo eso teniendo en cuenta además que no ha laminado a Vox, que ha mantenido sus 11 escaños. Pero también es verdad que el Partido Popular haría mal en quedarse satisfecho con este resultado, porque yo creo que el techo del Partido Popular debe ser el 1 millón de votantes que consiguió y que siguieron a Ciudadanos, creo que en el 2017. Justo lo que decía antes, en el 17. Que dieron la victoria a Arrimadas, que después se negó a usar políticamente, desde mi punto de vista, como debería.
A la inseguridad vinculada a la inmigración es curioso. Yo he estado viendo muchos pueblos pequeños donde ha crecido Alianza Catalana y, como digo, fundamentalmente es un partido islamófobo y radicalmente independentista, no olvidemos de esto. Y es en la Cataluña profunda. Sus mejores resultados los obtiene en pueblos pequeños, en pueblos, digamos, muy, muy profundos, muy cerrados. Y obtiene resultados espectaculares en algunos casos. Bueno, muy cerrados, y la otra característica es que con una fuerte presencia de inmigración. Lo que está haciendo... No, ¿qué va? No, en absoluto. ¿No? No necesariamente. Al menos los casos que yo he estudiado, sí, ayer salían más o menos donde estuvo. Pero, y me daba la sensación de que Orriols estaba repitiendo el modelo Ripoll, que ganó las elecciones exactamente así, ¿eh? No necesariamente. Hay pueblos muy cerrados, pueblos muy pequeños incluso, donde... pueblos a lo mejor de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, donde no hay problemas de eso ya se me escapan del radar. En algunos casos, pero es importante, Alianza Catalana se ha sacado un importante, para lo que tenía 0, número de votos, y fundamentalmente probablemente sean votos de Junts. Son votos de gente que defiende, por supuesto, la independencia, defiende una Cataluña autista, diría, una Cataluña aislada y sin presencia de migrantes. Es un fenómeno a seguir. De todas formas, sus resultados estaban por debajo de las expectativas que elaboraban algunas encuestas, que le llegaban a dar hasta 6 escaños, y se ha quedado en 2. Y el otro tema, porque es un debate que además en Madrid está produciendo la política del ibuprofeno, si ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Bueno, pues digo un poco lo mismo, muy complicado saberlo si ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Supongo que los socialistas dirán que ha sido gracias a su política de la amnistía que han logrado domesticar, no solamente domesticar, sino reducir las ínfulas separatistas o independentistas. Hombre, hay varios argumentos en contra de eso. Puede ser que sí, yo no lo sé, y ni creo que nadie lo pueda saber a ciencia cierta. Hay varios argumentos. Hombre, si les da a usted todo, si después de la Carmaro les concede usted la amnistía, lo recibe con no sé cuántos honores, les da título de interlocutores privilegiados, etcétera, 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 pues evidentemente ya no hace falta pedir la independencia, simplemente porque realmente es independiente. Como decía alguien, el independentismo está a punto no de irse de España, sino de que España se vaya de Cataluña, ¿no? Es otra forma de hacerlo. Pero yo creo que lo que sí que hay en Cataluña, pero son estos procesos, este mainstream que cuesta tanto de detectar y sobre que evidentemente todo es opinable, que es que Cataluña hace mucho tiempo que ha llegado a la conclusión de que la independencia es una quimera. Y las quimeras, pues está bien en determinados momentos, pero ya cuando tienes una edad, pues tampoco conviene darle más importancia, ¿no? ¿Desde qué momento creo yo que Cataluña tiene claro que la independencia es una quimera? Pues cuando la mayoría del Parlamento de Cataluña aprueba las leyes de desconexión, sale al balcón y dice que ya somos independientes, lo hemos aprobado, pero que ya veremos cuándo lo aplicamos, que tampoco es cuestión de tomarse unas prisas, ¿no? Y desde ese momento, de forma más o menos consciente, y luego eso les lleva a cada uno a tener una actitud X, Cataluña es consciente de que la independencia es una quimera. Eso significa que probablemente hayan optado todos, incluso los que no tienen responsabilidades políticas, por decir, bueno, a mí me basta ya con yo en mi vida, por ejemplo, jamás utilizar el castellano, o que toda mi educación sea en catalán, me basta con que yo el himno español lo pito, en un tipo de actitud, que yo creo que no es buena, pero yo creo que hoy en día el independentismo está conformado con eso, y que haya dentro de poco un pacto fiscal, evidentemente, porque el independentismo, las élites necesitan poder y poder es dinero, en que haya selecciones catalanas en algún momento determinado, en que haya X. Perdona, venga, ahora al revés. Miguel Ángel. Bueno, yo sí creo que la política del ibuprofeno ha funcionado. Lo que pasa es que, claro, el ibuprofeno, como todos los antiinflamatorios, se les pasa el efecto. Y entonces, una de dos. O asumes las consecuencias o te haces un enfermo crónico. Es decir, estar metiéndote ibuprofeno constantemente, ¿no? Entonces, esa es la solución para Cataluña. Que mientras no lleguemos al fentanilo... Claro, exactamente. Entonces, al final, igual es la política del ibuprofeno de manera constante. Lo que pasa es que eso acaba generando una sociedad
absolutamente de manicomio, ¿no? Cuando tú estás dopado, ya estás y tienes un problema y desde fuera te están dando esta solución, pues la que está dando Sánchez, pues posiblemente, y yo creo que sí la ha funcionado a corto plazo, a cortísimo plazo, pero vamos a ver cuando se pasen los efectos, que se están pasando los efectos. Yo siempre digo, eh, el independentismo, o mejor dicho, los nacionalismos, independentistas o no, están con Sánchez mientras Sánchez sea un chollo para ellos. Y en este momento la pregunta es, ¿para Esquerra Republicana Sánchez es un chollo? Pues no, no Pues lo es. no. ¿Qué le aporta? No le aporta absolutamente nada. Es más, prácticamente lo ha dejado tirado en la estacada, ¿no? Con esta situación. Para Puigdemont será un chollo. Yo creo que hasta que no llegue la amnistía y pueda ya gozar de esa amnistía y entrar en Cataluña, etcétera, etcétera, pues estará sujeto a esa situación. Por eso habrá que esperar un poco hasta después de las elecciones europeas, ¿no? Pero fundamentalmente, la figura de Sánchez Chollo para los nacionalismos, sobre todo los catalanes, empieza a bajar, empieza a caer. Y eso puede ser un problema para Sánchez. Yo creo que esa es un poco la situación en la que puede entrar la deriva de la política española en los próximos meses. Venga, Ismael y Alejandro. Sí, no. Es una de las conclusiones, Miguel Ángel, ayer me acordaba cuando salían ya a las 11 de la noche los 95%, ¿no? Y se veía eso todo tan fragmentado. Me vino la sensación no tanto de un manicomio, sino me acordé del libro que tenemos publicado en Economía Digital llamado El Sanatorio, que es que vamos para allá, ¿no? Es decir, que sí. Y me quedo también porque lo que comentabas antes de los aversales, Miguel Ángel, es aplicable a Cataluña. De hecho, en época del pujolismo no se hablaba de independentismo o no, se hablaba de nacionalistas o no nacionalistas. Y yo creo que esta diferencia, estas etiquetas, ya que hablábamos de ellas, todavía aplica. Porque si habláramos de nacionalistas frente a no nacionalistas, no nos sonaría chiste, ¿no?, un posible pacto de Illa más PSC más por ejemplo, Comuns. No nos sonaría casi como una broma mala de comedia extraña, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? A ver, el ibuprofeno se está empezando ya a levantar, o sea, las dosis ya son menos frecuentes a cambio de cosas más estructurales, porque si analizamos la sociedad catalana desde el ámbito nacionalista, no nacionalista, el PSC ya les sirve, es decir, el PSC está a favor, como Esquerra Republicana, de un pacto fiscal. El PSC está a favor, como Esquerra Republicana, del 25% del castellano en los colegios y ya. Es decir, no hay una cuestión lingüística que vaya más allá, como por ejemplo pueda defender el Partido Popular, ¿no?, del bilingüismo puro y de la libertad en la escuela catalana. Están empezando a asumir, o ha asumido, porque ella lo ha asumido, buena parte del catálogo de Esquerra Republicana. Por eso cuando Juan apuntaba antes que parte del voto, parte de esa caída de Esquerra Republicana haya ido al PSC, a mí, de momento, con los datos que sabemos ahora y con lo que se ha dicho en campaña, me parece una explicación muy solvente sobre la caída de uno y la subida del otro, ¿no? Venga, Alejandro, rápido. No, yo aquí veo una doble lectura. Por una parte estoy de acuerdo en que la política del ibuprofeno ha funcionado, pero por otra, la de sacarte la muela sin anestesia también, que es lo que ha puesto en marcha Puigdemont con Sánchez, ¿no? Y al final se ha visto también refrendado en las urnas esa estrategia y que va a seguir llevando al límite. Vamos a ver cuál es ahora el escenario que propone. Creo que iba a comparecer en el momento que estamos grabando La Plaza. Ha propuesto que le dejen gobernar aunque sea minoría. Por eso vamos a ver ahora con Sánchez como... Solo tiene un destinatario esa petición, sí, que es Pedro Sánchez. Claro. Porque tienen 42 votos, ¿no? Bueno, pero es que parece que, yo no sé si fue Puigdemont o Sánchez, pero Alejandro lo has comentado en varios episodios, Sánchez, Illa y Puigdemont, no. O sea, uno de los tres sobra ahí. O Illa, o Puigdemont, o Sánchez. Los tres a la vez, no. Y Puigdemont está jugando a eso. Un par de cosas. Otro de los datos que me gusta sacar es si hacemos el viejo sí, de los que opino que luego estas cosas cada vez son más difíciles de ver. Viejos ejes izquierda-derecha. Bueno, pues en estas elecciones, si consideramos izquierda a PSC, Esquerra Republicana, Comunes y la CUP,
han conseguido el 52% de los votos frente al 52%, cae un 6% en las anteriores elecciones. En votos más o menos se mantiene. Había 1.646.000 votantes a estas formaciones en el 21 y ahora en el 24 ha habido 1.610.000, prácticamente equivalentes. Lo que sí que ha aumentado es el voto, digamos, a formaciones de derecha, centro-derecha. Si consideramos que están ahí el Partido Popular, Vox y Junts. Ya digo que Alianza Catalana para mí es inclasificable. Ahí el porcentaje ha pasado del 32% en el 21 al 41% en este 2024 y votos han pasado de 898.000 a 1.267.000. Lo digo por las alegrías que el bloque progresista pueda manifestar en algún momento de sus análisis. Si no comentáis esto, os pongo un par de temas más sobre la mesa. No, a mí me gustaría comentarlo, sobre todo la evolución de los comunes, ¿no? Luego. Vale. Es que como lo veo que lo llevas tan ordenadito que no sé. Sí, hombre, claro. Que te vas aquí todos muy pautado, ¿no? Bueno. Es que es curioso. No, pero y Juan, apúntatelo, que no sé cómo llevas la agenda porque no nos las has chivado. Pero la degradación de los servicios públicos en Cataluña, la ausencia de programas, como comentabas, por ejemplo, yo no sé mira que también, claro, voy a lo económico, ¿no? No había en los programas electorales nada sobre inteligencia artificial, nada sobre los nuevos certificados digitales que prepara la Unión Europea. No había absolutamente nada pegado al día a día, evidentemente nada sobre la red de cercanías que pegó ayer el colapso absoluto como metáfora de la situación, sí, exacta de la situación que vive ahora mismo Cataluña y de la degradación que lleva Cataluña desde los últimos 3 lustros, casi una generación completa. No sé, por no romperte el guión, pero bueno. Cuando hoy nosotros publicábamos y había un artículo muy bueno, que me esté mal decirlo, de Bernat, en el que hablaba de la OPA del PSC sobre a Esquerra Republicana. Yo creo que a Esquerra Republicana le han perjudicado muchas cosas. Yo creo que todos los fenómenos, más si son electorales, no se pueden deber. Los comentaristas tomamos siempre un tema, porque nos es fácil apoyarnos y porque es fácil identificar lo que queremos decir con ese esquema. Yo creo que a Esquerra Republicana le han perjudicado seguramente, pero es una opinión, es una creencia, muchas cosas. Evidentemente, para algunos, su aproximación al partido de Pedro Sánchez. Y recordemos aquí la bajada en votantes o la bajada en porcentaje por parte de la izquierda. Ese acercarse a Pedro Sánchez, pues habrá algunos que habrán dicho, si al final vas a apoyar a Pedro Sánchez, si aquí tampoco vas a ganar, si se está dando por vencedor ahí, oye, votemos ahí ya y salgamos de esta confusión y salgamos de estas preocupaciones que en cada día están. Pero también me gustaría creer que han castigado al gobierno de Esquerra Republicana por el mal gobierno que hay en Cataluña. No me cabe la menor duda. Que no es imputable en exclusiva a Esquerra Republicana. Quiero recordar que hasta hace 2 años era un gobierno de Esquerra Republicana y Junts. Y la CUP por tanto, también, no es. Al inicio. Y la CUP. Y que hace unos cuantos años aún hubo un tripartito. Con Maragall, Carol Rovira, etc. Lo digo porque en Cataluña está extendida la sensación, se reconozca o no, de que Cataluña está perdiendo pistonada, como se dice aquí, está perdiendo posiciones. Seguimos sin decidir si se amplía o no se amplía el aeropuerto del Prat, cuando me parece que Barajas está a punto de pasar a la siguiente fase, en Valencia están a punto de ir a la guerra contra Madrid si no se amplían los aeropuertos de Castellón y de Alicante, etcétera, etcétera. Aquí seguimos sin debatir eso para una región que vive, entre otras cosas, pero muy importantemente del turismo y que es puerta de entrada para muchos visitantes extranjeros y es puerta de conexión también con otros destinos europeos. Aquí los últimos presupuestos, aquí ahora todo el mundo habla alegremente, incluso anoche los comunes estos se agarran un clavo ardiendo con tal de no perder la nómina y que me perdonen. Hablan de apoyar, que afortunadamente, decían los comunes, es increíble la falta de coherencia, afortunadamente vamos a poder seguir teniendo un gobierno de izquierdas. Pero, Cacho Merluzo, si te has cargado tú el gobierno de izquierdas, cargándote los presupuestos porque no querías que se realizara
el proyecto de Hard Rock y el aeropuerto. ¿Cómo puede ser que te lo cargues y que a la vez digas que gracias a Dios gracias a Dios no dijeron bien, no, hombre, eso no, vamos a tener un gobierno diferente? Pero en 48 horas casi. Es la capacidad de autoengaño. Bueno, los informes de educación y los padres que se están ya autoorganizando para poder mejorar la educación de sus hijos, autoorganizando, son terribles para lo que es la educación en Cataluña. No sé si en otras partes. Por lo tanto, la sensación aquí, que por H por B, es un muy mal gobierno. Aparte de lo de cercanías que hay, supongo que el señor Puente tiene algo que decir. Puente tendrá poco que decir porque el pobre, que no es pobre, pero lleva muy pocos meses en el Ministerio de Transportes y en Adif. Pero en fin, Adif algo tendrá que decir. Ya no solo que diseñe unos puentes o unos túneles por el que no quepan los trenes. Tendrá que decir algo sobre el colapso de cercanías en Cataluña, en Madrid, en Valencia y en muchas partes de España. Tendrá algo que decir. Y todo esto yo creo que también le ha pasado factura a Esquerra Republicana. Quiero pensar, que muchos votantes también han puesto en la balanza o han puesto bajo su foco si estamos bien o mal gobernados. Quiero pensarlo. Miguel Ángel. Perdona. Miguel Ángel. Sí, no, yo creo que en las sociedades avanzadas, como es la catalana, se tienen, salvo en esos pequeños pueblos que cuando estabas comentando, ¿no?, donde Alianza ha debido de conseguir mejores resultados y demás, me recordaba los pequeños pueblos del País Vasco, donde todavía ese carlismo carpeto betónico sigue estando y funcionando por ahí, pero en una sociedad industrial, avanzada, etcétera, etcétera, la gente viene votando desde hace mucho tiempo en función de cómo le va la vida. No tanto en función de ideologías como podíamos haber votado pues cuando se empezó en la transición, ¿no? Por eso yo no creo demasiado en hacer bloques de derechas, de izquierdas y demás, ¿no? Creo que es cierto que, bueno, hay un sentimiento, ¿no?, en algunos aspectos que no se mueve, pero que en otros sí. Es decir, una persona que votaba a Esquerra Republicana en las últimas elecciones era inconstitucionalista y, sin embargo, vota ahora al Partido Socialista y es constitucionalista. No creo que la gente se haga esos planteamientos de ahora me he hecho un lío en la cabeza y he dejado de ser una cosa y ahora soy otra. No, yo creo que no, que efectivamente la gente vota en función de las cuestiones que le preocupan. Yo decía antes lo del tema de la seguridad. Me vais a perdonar, yo hablo de Cataluña como una sociedad avanzada, pero veis los informativos, yo desde hace mucho tiempo, cuando veo los informativos y los telediarios, Cataluña es protagonista de noticias que son casi del tercer mundo. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el catalán está hasta el gorro y empieza a responder en función de esas necesidades. El tema de la inseguridad, el tema de la falta de la pérdida de fuerza económica, lo publicamos se publica en Economía Digital el otro día, ¿no? La pujanza de Madrid respecto de Cataluña, eso a muchos catalanes les fastidia, ¿no? Y eso, lógicamente, pues castiga a quien es responsable de esa situación. Cierto. ¿Algún tema más? ¿No? Y si no, pongo ya... ¿No? Venga, pues vamos. Oye, unas palabritas pero manda tú, que eres el director. Yo no. Temas Ailos. Pregunto para informar y luego yo decido, como siempre. Pero decido informar. Eso es verdad. Eso es verdad. Por información. Unas palabritas para nuestra amiga Yolanda Díaz, por favor. Alejandro. No, antes tenía toda la razón. Yo también vi el discurso ese anoche y me quedé alucinado, ¿no? De lo rápido que cambian y cómo de la vuelta que van cosechando fracaso tras fracaso y lo quieren vender, bueno, pues como ahora pueden ser determinantes para la formación de un gobierno, pero digo, es que no va a ser fácil llegar a un acuerdo, aunque sea este gobierno tripartito, porque primero, ¿qué va a hacer Sumar? Ahora va a renunciar a todo lo que antes comentaba Juan, a todo lo que ha provocado este adelanto electoral. Seguro. Va a dar ahora el visto bueno Alejandro, a la ampliación del aeropuerto. Alejandro, ya. Seguro. Por supuesto. Sí. Siguiente tema. Esa es una de las pocas certezas de ayer. Es posible. Eso, y bueno, y construir también... Pero no veías a Colau, que por cierto ha estado toda la campaña, dicen que de viaje, no lo sé, o de vacaciones, no veía cómo aplaudía efusivamente ese acuerdo de que tenemos un gobierno de izquierda. Sí. Y no sé si construir también ese gobierno de izquierda sobre las cenizas de Esquerra Republicana, pues bueno,
pueda estar ese partido ahora mismo entusiasmado también con este proyecto, cuando lo que se le abre es una incertidumbre interna, es un periodo de reflexión, de ver qué quieren ser y qué quieren hacer, ¿no? Y ese puede ser el hueco por donde se puede colar Puigdemont a la hora de intentar darle un vuelco a esto. Pero es verdad que al final lo de Sumar y Yolanda Díaz, bueno... Perdón, dime que no te entendía, Juan. No, perdón, que venga Ismael. Sí, bueno, a ver, para mantener el tipo, ya que nos pedía que concentráramos un mensaje para Yolanda Díaz, para mantener el tipo en Sumar, Catalunya Comuns, han tenido que casi prohibir a Yolanda Díaz que ponga en pie la campaña electoral en la última semana, siguiendo las encuestas electorales, que cada vez que hablaba caían 2 o 3 diputados. Es decir, que aún han mantenido el tipo, pero a costa de sacar a Yolanda Díaz de la campaña electoral. Y simplemente, una cosa que es que me gustaría recordar aquí un dato. Comuns ha ganado elecciones en Cataluña. Ha ganado elecciones en Cataluña, las generales, pero ha ganado elecciones en Cataluña. Ahora está donde está, con 6 diputados y tal. No, yo muy brevemente. Yo recuerdo, creo que fue a Woody Allen que le preguntaron en qué consistía el éxito en la vida, ¿no? Y dijo que es ir de fracaso en fracaso con optimismo. Pues eso. Yo creo que Yolanda Díaz lo tiene muy por la mano, ¿no? Sí. Y va por ahí, sí. Yo estoy sorprendido. Es una mujer que desde que constituyó, con todas las ínfulas que ella es capaz de darle el proyecto Sumar, ha perdido sistemáticamente todas las elecciones, ha perdido posiciones respecto de lo que era Podemos, a lo que se ha presentado, ¿no? Pero bueno, pero con alegría. Con alegría. Con optimismo. La sonrisa que no falte. Besiños. Creo que fue Alsina, Carlos Alsina, el primero que anoche habló. Tampoco seguí todos los canales. Seguí alguno como Miguel Ángel, en alguno coincidimos. No, veo que coincidimos muchos ahí, ¿no? Viendo ese momento. Pero bueno. No, pero la conversación a la que aludíamos antes no fue con Carlos Alsina. No, pero creo que estábamos viendo la misma cadena. Pero... Es probable. Bueno, creo que fue el Carlos Alsina, me parece, no lo sé. Yo se lo oí por primera vez a él y por lo tanto le cito en ese sentido, el que habló de que estos resultados nos encaminaban, había que ver el resultado de las próximas elecciones europeas, hacia unas convocatoria a unas elecciones generales anticipadas. Sí. Hoy lo que están publicando los medios es que Puigdemont redobla el pulso a Sánchez y anuncia que se presentará a la investidura en el Parlamento de Cataluña. ¿Creéis que hay que ver los resultados de las elecciones europeas, evidentemente, para las que falta un mes, ¿no? 3 semanas, menos. 3 semanas, son el 9 de junio. Sí, o sea, estamos ya... junio, sí. Por lo tanto, nadie va... Bueno, sí, se van a mover cosas, pero... 9 de junio. ¿Pero creéis que según qué resultados Sánchez puede verse tentado de convocar elecciones generales para, al menos de las múltiples hipotecas que tiene, intentar librarse de alguna de ellas? Bueno, sería otra maniobra de estas osadas, ¿no?, que dicen de Sánchez. Y a ver, y otra lectura cierta es que Cataluña es el territorio que más favorece a Pedro Sánchez. O sea, si lo piensa en esas claves, puede ser que sí, pero no la acabo de ver. Es que habría que ver también, efectivamente, quizá hay que esperar a que se cuenten los votos del 9 de junio, porque sigo con la tesis de que es el plebiscito Feijóo-Sánchez, ¿no? Aquí en Cataluña, aquí en España. Pero Carlos Alsina, sí, decía, porque no lo escuché, perdona, sí. No, Carlos Alsina decía, es decir, este resultado lo va a vender, este éxito de Illa en Cataluña lo va a vender Sánchez como una muestra del éxito de sus políticas. Obvio. Se va a presentar como el hombre que ha conseguido pacificar Cataluña, acabar con el procés. Por lo tanto, tiene una tarjeta de presentación. A poco que le vayan bien las elecciones europeas, convocará elecciones generales, confundido en subirse a la ola que puede haber levantado Illa. Y si no las va a ganar, probablemente, pero sí al menos ganar 10, 12, 15 escaños, probablemente, que le haga poder gobernar de una forma más libre. Consciente de que si no hace eso, la legislatura que le queda va a ser muy difícil de llevar. Se va a enfrentar a un chantaje por parte de Puigdemont, o si no de Puigdemont, de Esquerra, que tiene sus 7 diputados, si no...
Y esa era la tesis. Yo ahí a ver, la tesis esta, no sé, no escuché a Carlos Alsina e interpreto, cojo el hilo. Ahí me falla el resultado del Partido Popular más Vox, que tú lo tenías anotado, me parece que eran 20 y pico, ¿no? Juan, has sumado, bueno, son 15 más 11, 27, 29. 26, perdón. En la última vez que hubo un cambio en la Moncloa de PSOE a Partido Popular, sin que mediara el drama que hubo por la crisis de Lehman Brothers y que evidentemente forzó a Zapatero a desmontar toda su política y pasar ahí, pero si nos remontamos a 1996, que es cuando gobernaba González y cuando perdió las elecciones, Aznar pudo formar el gobierno con el pacto del Majestic. Ahí, si no me falla la memoria, y ahora, perdonad porque quizá no soy preciso, Alejo Vidal Cuadras tenía 17 diputados. 17 diputados. No recuerdo si 17 o 19, pero sí tenía, es decir, el Partido Popular ahora está en la franja de resultados que le permite, digamos, tener una cierta accesibilidad a la Moncloa. Si además añadimos que en el 96 esto no sucedía porque Vox no existía, el resultado de Vox, que tiene las bolsas de electores son claramente solapadas, creo que el resultado el resultado de PP más Vox dan una señal muy clara de que la próxima Moncloa es para Feijóo. A mí me falla eso, la tesis que comentas que compartió ayer Alsina, ¿no? Pero de verdad que no tengo más elementos, ¿eh? Alejandro. Conociendo al personaje, yo veo imposible que quiera asumir el riesgo de convocar unas nuevas elecciones generales. Le vaya bien, tampoco creo que le va a ir mucho mejor en las elecciones europeas, y si le va mal y es un desastre tampoco, porque al final va a intentar camuflar ese fracaso diciendo que bueno, que la ola reaccionaria de derechas en toda Europa, que España no es una excepción, que la que ha puesto freno tal, que incluso mejor, y en ningún momento o la reaccionaria, pero a mí me llamó la atención von der Leyen abriendo puertas a los pactos con la ultraderecha después de las elecciones. No, y al final, y al final, con el trabajo que le ha costado ser presidente en esta ocasión hace prácticamente 6 meses, él no va a tirar ese esfuerzo que ha hecho por la borda y va a asumir ese riesgo. Aquí la clave para que la legislatura se acabe, yo insisto, la tiene Puigdemont. No veo ninguna otra persona más, ningún otro partido, ninguna barrera de aquí a 3 años adelante de lo que queda de legislatura que pueda poner en peligro la presidencia de Sánchez durante este periodo. Puigdemont puede estar tentado de que unas elecciones, un adelanto electoral, mejorará la posición que tiene actualmente y podrá, de alguna forma, negociar más cómodamente con Pedro Sánchez. Pero el riesgo es especulación. Sí, pero el riesgo también es que el Partido Popular mejore notablemente su resultado. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Alejandro, ¿no? Yo creo que no creo que Sánchez se aventure en las elecciones generales. Habrá que ver ahora qué pasa en las europeas, ¿eh? Puede ser importante. Pero al final Pedro Sánchez lo que tiene que, me imagino, a mí me gustaría estar en las conversaciones que mantenga el Partido Socialista, no sé si se habrá un enviado Cerdán o quién será, o el propio Pedro Sánchez con Puigdemont, exactamente en qué términos, ¿no? En qué términos. Ayer le lanzó un mensaje claro Puigdemont, ¿no? Le dijo, vamos a ver, la diferencia entre el Partido Socialista y nosotros, Junts, es la misma que tiene el Partido Popular con el Partido Socialista y gobierna el Partido Socialista. Es decir, es que esa forma de hacer política, que es la que ha implementado Pedro Sánchez, la que nos está obligando a su gobierno, es la que Puigdemont le está recordando. Sí. Entonces yo creo que Pedro Sánchez que en la tesitura de tener que convocar elecciones y demás y tal, yo creo que Pedro Sánchez sacrificará a Illa y acabará dando una sobredosis de ibuprofeno, pues para decir, no, es que esta es la situación que tenemos que generar, ¿no? Y ya por acabar, yo estoy escuchando por ahí en algunos medios también, hombre, que el Partido Popular y Vox podrían hacer un gesto y abstenerse y tal para que Illa pudiera gobernar y demás, ¿no? Y, hombre, la verdad es que sería el manicomio al cuadrado, ¿no? Sí. Es decir, Pedro Sánchez pacta con los nacionalismos independentistas para que no gobiernen lo que él llama la ultraderecha, y en Cataluña va a pactar con la ultraderecha para que no gobiernen los independentistas, ¿no? Es decir, ya nos volvemos locos todos, definitivamente. Bueno, estamos a punto, ¿eh? Gracias, Miguel Ángel Llígoras, Alejandro Ramírez y al señor Ismael García Villarejo. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Nosotros ya el próximo día que grabaremos un nuevo episodio de La Plaza será el próximo viernes. Esperemos
que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y que les hayamos podido aportar algún punto de vista con el que ustedes pues completen o no sus análisis sobre lo que han dado de sí las elecciones catalanas. Gracias.